En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, buenos días a todos. Buenos días. Sean bienvenidos a esta celebración, la que nos convoca el Señor para escuchar su palabra y dejarnos guiar por ella. Vamos a iniciar esta celebración, reconociendo sinceramente que somos pecadores. Pidámosle perdón al Señor en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad.
Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Decimos todos: Señor, danos siempre de tu agua. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como acequias. Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas las tierras para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrenos, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Señor, danos siempre de tu agua. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia. Están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, danos siempre de tu agua. Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan. Todo aclama al Señor, todo le canta. Señor, danos siempre de tu agua. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera, con seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras que la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenían poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron frutos, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y ha tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el día de hoy comenzamos a leer en el texto del Evangelio el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Recordemos que el Evangelio de Mateo tiene 5 discursos, y estos discursos nos recuerdan entonces a los 5 libros de la ley que Dios le dio a Moisés. Por lo tanto, Jesús es el nuevo Moisés que viene a traer un nuevo tipo de ley, un nuevo modo de vivir. Y por eso San Mateo ha armado estos 5 discursos. Hace unas semanas escuchábamos el segundo, ¿verdad? Que era todo el discurso de los misioneros, ¿verdad? Lo que los apóstoles tenían que hacer para hacer misión. Y el día de hoy comenzamos el tercer discurso, que se llama el discurso parabólico, denominado así precisamente porque
es el discurso que está elaborado con puras parábolas, pero que tiene como objetivo no solamente contar parábolas, sino hablarnos sobre el reino de los cielos, hablarnos sobre lo que es el reino de los cielos, por medio de estas parábolas, que son pequeños relatos, ¿verdad?, de la vida cotidiana, que tratan de enseñar una verdad más profunda, más honda. Y entonces ahí tenemos precisamente estos relatos con parábolas. Y el día de hoy nos presenta la primera parábola de ellas, que es precisamente la del sembrador. Y esta parábola entonces nos está hablando sobre todo de la experiencia de la palabra. El reino de los cielos, ¿en qué consiste en primer lugar? El reino de los cielos consiste en acoger la palabra de Dios. Eso es. Por eso este sembrador que sale poniendo la semilla, ¿verdad?, pues representa entonces al Hijo de Dios, que viene dando su palabra, que viene dando su mensaje. Por lo tanto, ¿en qué consiste el reino de los cielos? ¿Cómo se comienza a vivir en el reino de los cielos? El primer paso para vivir en el reino de los cielos es precisamente escuchando la palabra, acogiendo, recibiendo la palabra. Ese es el primer punto. Por lo tanto, Jesús el día de hoy entonces, al abordar el tema del reino de los cielos, nos dice, ¿qué es el reino de los cielos? Recibir la palabra. Y entonces el día de hoy tendremos que pensar en qué nivel de nuestra vida estamos nosotros al recibir su palabra, en qué nivel de la vida estamos nosotros para acoger esa palabra, para recibir esa palabra, para permitir que esa palabra vaya tocando nuestra vida, hasta qué punto nosotros lo hacemos, hasta qué punto nosotros lo vamos realizando efectivamente en nuestra historia, recibir la palabra. Alguien que quiera vivir en el reino de los cielos, pues tiene que recibir la palabra. Por eso es la primera parábola. Si alguien dijera, yo no me interesa la palabra, bueno, pues usted no está preparado todavía para el reino de los cielos. El primer paso es recibir la palabra. Pero lo importante es descubrir entonces en qué nivel de escucha estoy yo de la palabra, porque eso es lo importante. No solamente es decir, pues sí escucho la palabra, ¿verdad? Me sé algunas cosillas por ahí, ¿verdad?, del evangelio. No. Hay que ver qué nivel estamos. Y por lo tanto Jesús cuenta esta parábola de los diferentes terrenos, que podría leerse, ¿verdad?, efectivamente como qué tipo de personas somos al recibir la palabra, ¿verdad?, diferentes terrenos. O bien podríamos ver los niveles, ¿verdad?, que debe de tener el hombre para recibir la palabra. Y por lo tanto verlo de una manera escalonada. Y entonces cada uno de los terrenos no significa simplemente un tipo de persona, sino más bien un nivel que la persona tiene para recibir la palabra, un nivel que la persona tiene para acoger esa palabra, niveles. Y entonces el primer nivel, ¿verdad?, sería el primer terreno, ¿verdad?, que dice que este sembrador viene, ¿verdad?, y lo echa, dice, a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Entonces el primer nivel de la palabra es cuando se recibe la palabra, porque la semilla cae ahí al borde del camino. El problema está que se lo llevan los pájaros. Y los pájaros en la Biblia, ¿verdad?, representan a aquellas ideas paganas. Los pájaros representan lo lejano, lo distante, por lo tanto representan los paganos, es decir, los que no creen en Dios. Y por lo tanto quiere decir que entonces el primer tipo de terreno es la persona que ha recibido la palabra, pero que no le preste importancia, ¿no? La tiene ahí, ¿verdad? Y pueden llegar los pájaros y llevársela. Pueden llegar los paganos, pueden llegar las ideologías paganas y llevarse la palabra, ¿no? Y entonces muchas personas están en ese nivel, ¿no? Recibe la palabra de Dios, la escuchan, pero al día siguiente la olvidan, ¿no? Porque siguen preocupados por tonterías superficiales, ¿no? Incluso viven con un estilo de vida que no es según la palabra, ¿no? Pero no les importa, ¿no? Vienen los pájaros y se la comen, ¿no? Viene la corrupción y se la come, ¿no? Pues yo también puedo ser corrupto, ¿no? Yo también puedo ser egoísta, yo también puedo robar, yo también puedo mentir. Total, no pasa nada, ¿no? Ese es el primer nivel. El que recibe la palabra pero no le importa, ¿no? Y como no le importa, viene otra ideología, viene otro punto de vista, viene otra realidad y se la lleva, ¿no? Los pájaros. Entonces ahí están los pájaros, las ideas paganas que se lo llevan, ¿no? La idea del egoísmo, del consumismo, de la moda, que de inmediato llega y se la lleva porque no me dice nada la palabra a mí, ¿no? Lo importante es estar a la moda, ¿no? Lo importante es gastar, lo importante es tener, lo importante es manipular, lo importante es sobreponerse a los demás. Llegan los pájaros y se la comen. Lo que diga la palabra no me interesa. La recibí, pero ni me importó, ni siquiera echó raíz, ¿no? Ni siquiera entró. Permití que otras ideas se lo llevaran. El primer nivel, lo superficial. Sin embargo, alguien que quiera dar un segundo paso, entonces viene el segundo tipo de terreno. Dice, cayeron en un terreno pedregoso que tenía poca tierra. Dice, y germinaron pronto. Por lo tanto, podemos ver que entonces el segundo nivel es cuando ya la palabra empieza a entrar, ¿no?
porque ya entra, ya empieza a germinar. Y entonces dice la tierra, ¿verdad? Y de la tierra empezó a salir algunas plantas. Pero como no tenía raíces, cuando salió el sol, ¿verdad? Con el paso del tiempo se secaron, se marchitaron. Este segundo terreno significa las personas que ya han recibido la palabra, que ya no dejan que las ideas paganas se lo lleven, pero se desilusionan rápido, ¿no? Son las personas que, por ejemplo, algún día van a una plática y les gusta mucho y dicen, ay, qué bonito, ¿no? Y entonces quieren cambiar de vida, se transforman, pero ya al poco tiempo, ¿verdad? Se les olvida, ¿no? Ya no se comprometen, ya ni se acuerdan de lo que vivieron, ¿no? Ya no se comprometen, no se cansan, ¿no? Ay, no, qué aburrido otra vez, ¿no? Son las personas que entonces ya reciben la palabra, han dado un paso más en su vida, ya no se lo llevan los pájaros, ya dejaron que la palabra diera un nivel, pero se desilusionan rápido, no se aburren rápido, no son gente que se comprometen, son gente del momento, ¿no? Son gente que de repente un chispazo fueron cautivados y entonces se transforman, pero bueno, a poco tiempo esas personas las dejamos de ver, ¿no? Porque ya no se vuelven a comprometer, ¿no? Pero dejaron que la palabra entrara, ¿no? Un tercer nivel, dice, son los que cayeron entre espinos, pero cuando crecieron sofocaron a las plantitas. Por lo tanto, aquí representa ya una persona que ha permitido que entre la palabra, porque si hay espinos, significa que la tierra es buena, ¿no? Por lo tanto, ya es el lugar donde empieza a crecer precisamente la palabra, ¿no? Ya empieza a crecer con fuerza, empieza a echar raíces. ¿Cuál es el problema? Que cuando va creciendo se topa con los espinos y los espinos sofocan las plantas, no permite que crezcan. ¿Y qué son los espinos? Las espinas, ¿verdad? En la Biblia representan el dolor. Y por lo tanto, todo aquello que duele, pero no duele físicamente, sino lo que duele espiritualmente, ¿no? La persecución, ¿verdad? La crítica, ¿verdad? La desilusión, son las espinas que van creciendo en la vida. Por lo tanto, representa aquí entonces un terreno de alguien que efectivamente ya ha hecho raíces, que ya empieza a trabajar, que empieza a crecer, pero se da cuenta que el Evangelio, que vivir el reino de los cielos, que vivir el proyecto de Jesús, implica persecuciones. Implica críticas, ¿verdad?, de parte del mundo, implica que a veces hay desilusiones, ¿verdad?, porque las cosas no salen como yo quisiera siempre, y entonces en lugar de vencer las espinas, en lugar de decir yo puedo seguir adelante, no, permite que las espinas lo asfixien, ¿no? Y hay mucha gente que puede ser muy buena, ¿no?, que puede efectivamente dejar que la palabra lo transforme, lo toque, y va creciendo, va madurando en su fe. Pero cuando llega la crítica ya no la soporta y dice, no, yo ya mejor no le sigo adelante, ¿no? Esto no es para mí. O cuando llega la desilusión, es que pareciera que Dios se olvida de mí, ¿no? Es que ¿por qué pasó esto? ¿Por qué tal persona hizo lo otro? Y entonces de repente se empieza a desilusionar, y entonces la espina, ¿verdad?, apunta contra esa planta y la destruye. Es la persona que se desilusiona después de un largo proceso, ¿verdad? Porque esto implica que ya creció. No es como el segundo terreno. En el segundo terreno creció rápido y murió rápido. No, este implica que creció, que fue madurando, pero permitió que las espinas lo destruyeran. Permitió que las espinas le dolieran de tal manera que dijo, yo aquí no puedo, ¿no? Y permite que esa planta sucumba totalmente. Y finalmente el cuarto terreno, ¿verdad?, es el que empieza a dar el fruto, ¿no? Y empieza, dice Jesús, dice, uno es el 100 por uno, otro es el 60, otro es el 30, cada quien va creciendo poco a poco. Por lo tanto, mis hermanos, estos son los niveles de la palabra. A todos nos llega la palabra, porque lo importante es que el sembrador va echando la semilla por todos lados. Si lo pensamos bien, este sembrador pues despilfarra la semilla. ¿A quién se le ocurre sembrar donde no hay, no? Donde no va a crecer bien. No, es que Dios siempre echa su palabra a todos. Dios manda su palabra a todos, porque Dios confía que su palabra llegue a todos. Todos tenemos la oportunidad de recibir la palabra. El problema no es Dios, el problema somos nosotros, porque ¿qué capacidad tenemos nosotros para que efectivamente la palabra llegue a nuestra vida? ¿Qué disposición tenemos en nuestro interior para que la palabra vaya creciendo? El problema no es Dios, ¿no? Muchas veces decimos es que Dios se olvida de mí, Dios está distante de mí. No es cierto, Dios siempre va despilfarrando su palabra, la semilla va siempre dándose a todos. El problema somos nosotros. Y entonces a veces somos nosotros los que no nos interesa la palabra y permitimos que esos aves se la lleven. Por lo tanto, mis hermanos, estos terrenos, decíamos, pueden ser tipos de personas, pero puede ser la evolución de una persona. Y hoy tendría que calcular en dónde estoy yo, ¿no? A lo mejor soy de los que escuchan la palabra y se la llevan los pájaros, ¿no? Y de inmediato me olvido de la palabra y me olvido de lo que Jesús dice, porque mi modo de vivir es más importante que lo que Jesús diga, ¿no? Pero a lo mejor puedo dar un primer paso y empezar a cambiar, pero a veces he dado pasos superficiales en la vida, ¿no? Solamente me emociono un día y otro día se me olvida. Solamente un día soy bueno y soy perseverante, pero al día siguiente ya no quiero seguir, ¿no?
Pero lo importante es entonces vencer los pájaros, ¿verdad? Ahuyentarlos. Lo importante es empezar a echar raíces y no ser superficiales. Lo importante es saber que en la vida nos vamos a topar con espinas, no porque creemos en Dios, no porque escuchamos su palabra, no porque empezamos a vivir en el reino. Significa que las espinas desaparecen. Mis hermanos, las espinas siempre van a aparecer constantemente. Las espinas siempre aparecen. El problema no son las espinas, sino si nosotros, con la fuerza de la palabra, somos capaces de vencer esas espinas para seguir creciendo y para seguir madurando, porque eso es lo importante. Porque en la medida en la que nosotros vencemos las espinas, en la medida en la que nosotros vamos creciendo, esas espinas se van haciendo a un lado. Y a lo mejor sí dolerán en un momento, a lo mejor sí desilusionan en una circunstancia, a lo mejor sí, ¿verdad?, nos sentimos agobiados en alguna dificultad por las espinas, pero lo importante es decir, no me voy a rendir, tengo que seguir adelante, de tal manera que sigamos creciendo, sigamos madurando, hasta que empecemos a dar frutos. Eso es lo importante. Eso es lo fundamental, que el creyente es aquel que tiene que ir creciendo, ¿verdad? Descubrir que a veces se queda con cosas superficiales, que a veces se deja que se lo lleven el mensaje, que a veces llegan las espinas, pero que tiene que seguir creciendo. Y este es el proceso, ¿verdad? La evolución del creyente delante de la palabra. Permitir que la palabra vaya creciendo, permitir que la palabra vaya evolucionando, para que vaya dando los verdaderos frutos que debe de dar en su vida. Y así vaya transformando totalmente su historia a la luz de la palabra, introduciéndose en la vivencia del reino de los cielos, permitiendo que esa palabra lo transforme y lo motive en todo momento y en toda circunstancia, porque eso es lo fundamental, mis hermanos. Eso es lo esencial para que su vida vaya cambiando y se vaya renovando. Mis hermanos, tendríamos hoy primero que pensar en qué nivel estoy de estos terrenos, si estoy dando fruto o no. Y lo más importante, no porque uno vaya evolucionando significa que ya se quedó para siempre ahí, no. Podemos regresar, ¿no? Podemos regresar y a lo mejor las espinas regresan y ahora sí me desilusiono. Lo importante es estar siempre alerta, lo importante es estar siempre dispuesto a escuchar la palabra que nos toca, que nos transforma, que nos anima y nos impulsa a seguir adelante, para dar los frutos constantemente a pesar de las dificultades de la vida, pero con la fuerza que el Señor da por medio de su palabra. Que Dios pues nos dé la capacidad de tener esta disposición en nuestro corazón para recibir la palabra e ir transformando nuestra vida según su voluntad. Que así sea. Así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, que nuestras oraciones lleguen a la presencia del Señor y que nuestros ruegos sean escuchados por aquel que escruta el corazón de todos. Por ello, digamos a cada petición: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos la sabiduría del Hijo de Dios para los que proclaman con fidelidad la palabra divina y para todos los ministros que sirven a la Iglesia. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por Israel, el pueblo de la antigua alianza, por los cristianos separados de la Iglesia católica y apostólica, y por los que no conocen a Dios verdadero, invoquemos al Señor, dueño de toda la verdad. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor.
por los que viven lejos de su casa, por los encarcelados, por los débiles y oprimidos, y por los justos que sufren persecución, oremos a Jesús el Salvador, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios les alcance la salud a los enfermos, fortaleza al personal de la salud, consuelo a las familias y el acierto a los responsables de tomar las decisiones de nuestra nación, y por todos nuestros hermanos difuntos que han muerto a causa de esta pandemia. Concédeles la gloria de la resurrección en el último día. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Invoquemos con fe y devoción al Señor de la gloria, por la paz y felicidad de los que ahora estamos aquí, huéspedes en la casa del Señor. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y aumenta en nosotros el deseo sincero de acoger la semilla de tu palabra. Haz que esta simiente sea también sembrada en los surcos de toda la humanidad y que fructifique en obras de justicia y paz, para que se manifieste a los hombres la bendita esperanza de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos al Señor nuestras ofrendas. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante, y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente el misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría cantando.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo. Lo pasó y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Pablo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Jesús Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Venga
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Vamos a hacer nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, había un comunicado, ¿verdad?, donde decía que a partir del día de mañana se podrían abrir los templos. Sin embargo, pues la situación, ¿verdad?, del semáforo aquí en nuestra ciudad, pues todavía no es favorable. Entonces, el día de mañana no se van a abrir los templos. Cuando ya esté bien dada la fecha, cuando ya sea seguro, yo mismo, ¿verdad?, voy a hacer un comunicado, ¿verdad?, diciéndoles qué día se abre y, por supuesto, qué medidas tenemos que asumir, ¿verdad?, para venir al templo. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿no? Porque afuera alguno dirá, si ya oyó alguna noticia, puede decir mañana voy a venir. No, va a seguir cerrado porque el semáforo no ha cambiado, entonces todavía no se abren los templos. Yo por eso no he avisado nada, porque pues yo estoy más bien al pendiente de cómo va avanzando las cosas también dentro de la ciudad, ¿verdad?, del gobierno, ¿no?, para que yo pueda decirlo con seguridad, porque pues a veces se dan fechas a futuro y resulta que esas fechas pues no se pueden cumplir porque la situación del país pues está un poco complicada, ¿no? Entonces pues yo los invito precisamente a que pues estemos al pendiente, ¿verdad?, y sobre todo que cuidemos nuestra salud, ¿verdad?, por supuesto no teniendo miedo, ¿verdad?, porque el miedo pues es lo peor que puede pasar. Con el miedo pues nos debilitamos, con el miedo bajan las defensas y eso es más peligroso todavía. Entonces simplemente hay que estar a la expectativa. Y entonces, si alguno, ¿verdad?, había escuchado una situación de esa, bueno, mañana no se reabren los templos todavía, ¿no? Entonces, cuando sea esto, cuando ya esté la seguridad, yo mismo, ¿verdad?, voy a decir, a partir de este día se va a abrir el templo y estas son las medidas para que ustedes lo tomen en cuenta, por favor, ¿verdad? Porque algunos ya han dicho, ya vamos a llegar el lunes. No, todavía no, y además hay que tomar medidas, ¿verdad? No es que todo va a ser como antes, no, es una nueva situación, es una nueva realidad. Entonces tenemos que ver las medidas y tenemos que esperar una fecha en la que sea 100% seguro para que puedan empezar a regresar gradualmente y empecemos nuestras actividades también de manera gradual. Entonces yo mismo lo avisaré en su momento, ¿verdad?, para que aquellos, ¿verdad?, que tenían alguna información o habían escuchado algo, era algo confuso, bueno, pues ahorita yo se los aclaro a ustedes para que lo tomen en cuenta. Entonces pues vamos a continuar por el momento igual, sigan cuidándose, ¿verdad?, para que sigamos siempre adelante, ¿verdad?, con la gracia y la protección de Dios también. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos ustedes un buen domingo y un buen inicio de semana. Gracias. Ven con nosotros.